Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Lo que vamos a ver en este video es una introducción al teorema fundamental del álgebra. Vamos a ver algunos conceptos previos para, bueno, terminar con este importantísimo teorema del álgebra relacionado con los polinomios, ¿no? Bien, empecemos definiendo lo que es la raíz de un polinomio. Tal vez ustedes sepan lo que es, pero bueno, vamos a definirlo para que no haya ninguna duda. ¿Qué es la raíz de un polinomio? Bueno, sea n de x un polinomio perteneciente al conjunto K, donde como ya sabemos K puede ser conjunto entero, conjunto real o conjunto complejo. Estamos hablando de los coeficientes del polinomio n. Diremos que un número z es raíz del polinomio si y solo si el polinomio n evaluado en ese número z, esto me da 0. A eso se le llama raíz, a este numerito, que hace que el polinomio valga 0. Por ejemplo, imaginen que yo tengo este polinomio, un polinomio de grado 1. Es muy fácil ver que si yo evalúo a este polinomio en menos 1, el resultado me va a dar 0, ¿no? Evaluar en menos 1 es reemplazar x por menos 1 y ver cuánto da esta cuentita, ¿no? Si yo hago esta cuenta me da 0. Así que, por consiguiente, según esta definición, menos 1, x igual a menos 1, es una raíz del polinomio n. Supongamos ahora que tengo este polinomio de grado 2. ¿Cómo hago para saber cuáles son las raíces de este polinomio? Es sencillo. Lo que tengo que hacer es igualar a 0 y despejar los x que cumplen esa condición. Es decir, igualo esto a 0, paso el menos 1 del otro lado y es muy fácil ver qué valores de x cumplen esta condición. Por un lado tenemos a 1 y por el otro lado tenemos menos 1 que harían que esta expresión se anule. ¿Está bien? Fíjense que si x vale 1, 1 al cuadrado menos 1 da 0, y si x0 vale menos 1, lo pongo acá y también da 0. Así que, en este caso, x1 y x2, bueno, tendría que ser x0 y x1 en realidad, como las nombré, son raíces del polinomio n. Así que fíjense que en este caso, este polinomio en particular tuvo dos raíces, es decir, hubo dos valores de x que hicieron que al evaluarlo el polinomio me dé 0. El polinomio que habíamos visto antes tiene una única raíz, como ustedes pueden ver, ¿no? No hay otro valor que yo lo ponga aquí y da 0. Veamos otro ejemplo. Este también es un polinomio de grado 2, que si yo quiero calcular las raíces, lo que tengo que hacer es igualar todo esto a 0, y esta es la famosa ecuación cuadrática que ya sabemos cómo se resuelve, que tiene dos resultados y que se resuelve de esta manera, reemplazando ya los valores en la formulita de la ecuación cuadrática, ¿no? Resolvemos esto, nos da esto nos da esto, y los dos valores son menos 4 y menos 1. Fíjense que si ponen el menos 4k o el menos 1, todo esto se anula. Es decir, que en este caso, menos 4 y menos 1 son raíces de n. Son las únicas raíces que tiene, porque no hay otros valores de x que hacen que esto valga 0, ¿no? Así que bueno, después de analizar esto, uno se pregunta, ¿todos los polinomios tienen raíces? Y si tienen, ¿cuántas raíces tienen los polinomios? Ya vimos que este tiene una, no tiene otra, este tiene dos, no tiene otra, este también tiene dos, no tiene más. Bueno, estas dos preguntas son importantísimas y están relacionadas, la respuesta a esta pregunta está relacionada con lo que dice el teorema fundamental del álgebra. Hay algo que podemos ver
que es algo bastante obvio, que si yo tengo un polinomio de grado 0, un polinomio de grado 0 tiene esta forma y este polinomio no tiene raíces. ¿Por qué? Porque primeramente no depende de x, es una constante. Entonces, hablar de un valor de x que me anule a esto es imposible, ¿no? Así que a partir de ahora, cuando hablemos de raíces de polinomios, vamos a hablar de polinomios con grado mayor o igual a 1 o mayor a 0. ¿Está bien? Pasemos a enunciar ahora el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra, o TFA, es muy sencillo de entender. Lo que dice es lo siguiente: sea un polinomio de n de x con grado mayor a 0, no lo especificamos porque vieron que siempre poníamos que pertenece al conjunto K de los polinomios. Bueno, no lo ponemos porque esto se cumple para cualquier polinomio. Polinomio con coeficientes enteros, coeficientes reales, coeficientes complejos, se cumple para cualquiera. Lo que tiene que cumplirse es que el grado de n sea mayor a 0, ¿no? Como dijimos antes. Bueno, si tenemos un polinomio de este tipo, entonces lo que nos dice este teorema es que existe al menos un número complejo z tal que n de z es igual a 0. Así que lo que dice el teorema del álgebra es que todo polinomio de grado mayor a 1 tiene por lo menos una raíz. ¿Está bien? Una raíz compleja que pertenece al conjunto de números complejos. ¿Está bien? Que pertenezca al conjunto de números complejos no significa que tenga que tener sí o sí parte real o imaginaria, ¿no? Significa que esas raíces las vamos a encontrar sí o sí en este conjunto. Puede que z sea un número real, puede ser 28, 3, 14, menos 5, pero bueno, va a pertenecer, si bien es un número real, pertenece al conjunto complejo, ¿no? Así que si buscamos en este conjunto, sí o sí vamos a encontrar un número tal que el polinomio evaluado en ese número de 0. Por lo menos va a haber uno. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del álgebra. No lo vamos a demostrar este teorema porque realmente la demostración es muy compleja, necesita conocimientos que van más allá del álgebra, de la materia que estamos viendo, y no es el propósito de esta parte de la materia. Vamos a conformarnos con que esta es una verdad, y vamos a ver todo lo que podemos derivar en base a esto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué significa el teorema fundamental del álgebra? Que yo, si tengo este polinomio, por ejemplo, de grado 7, si a uno le preguntan que encuentre la raíz de esto, realmente es un lío porque es una ecuación de grado 7 que no tiene una solución sencilla. Es difícil despejar el x que cumpla, si yo esto igualo a 0, es dificilísimo despejar el x, es imposible de hecho, ¿no? Pero lo que yo sé es que hay un valor, según el TFA, hay un valor de x que si yo lo pongo acá esto me da 0, aunque sea difícil hallarlo. El teorema no nos dice cómo hallarlo, es un teorema de los que en matemáticas se llaman teoremas de existencia, que nos garantizan que algo existe, pero no nos dice cómo encontrarlo. Pero estén seguros que por lo menos hay un valor de x que si yo lo pongo acá, esto me va a dar 0. Y lo mismo si tengo este polinomio. Este polinomio es un polinomio de grado 23, una cosa rarísima. Yo creo que no lo van a encontrar en ningún lado, con coeficientes complejos. Bueno, el punto es que el TFA me dice que este polinomio, por más raro que sea, tiene al menos un valor que si yo lo pongo aquí y lo pongo aquí, esto me da 0. Es decir, si yo evalúo a m en ese valor me da 0. ¿Cómo encontrarlo? Bueno, no sé, es un lío. Tendré que probar otros métodos no convencionales que no sean despejar, porque despejar esto no se puede. Pero este teorema me da la seguridad que si yo lo busco, ese valor lo voy a encontrar porque existe. ¿Está bien? Y esto nos lleva a algo muy interesante. Lo que nos garantiza esto, que todo polinomio tiene un 0,
nos lleva a algo muy importante. Fíjense lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes esta formulita que vimos en el video pasado? Que nos dice que todo polinomio puede ser expresado de esta manera, donde el grado de R es menor al grado del polinomio D. ¿Está bien? Esta formulita salía de hacer el cociente entre el polinomio n y el polinomio d. Este sería el resto y este sería el cociente. Si no saben de dónde sale, vean esta formulita en un video anterior, les explico bien de dónde sale. Así que, si yo elijo un polinomio d que tenga siempre menor grado al polinomio n, esa era la condición, va a existir un polinomio c y un polinomio r que de manera que yo a n lo pueda escribir así. Entonces, seleccionado el d, eso me va a condicionar el c y el r para que se cumpla esto. Pero esto siempre se va a cumplir en cualquier polinomio, ¿no? Bien, fíjense lo siguiente. El TFA me garantiza que n evaluado en z es igual a 0. Este z me garantiza el teorema que existe. No sé cuánto es, pero existe. Bueno, vamos a tomar como polinomio d el polinomio de grado 1 que tiene este formato. Tiene x, como todo polinomio de grado 1, menos z, donde z es un 0 de el polinomio n. ¿Está bien? Es el 0 que me garantiza el TFA que existe. Así que esto lo puedo hacer tranquilamente. Entonces, vamos a reemplazar d por x menos z. Y ahora vamos a aplicar el teorema del resto. ¿Qué decía el teorema del resto? El teorema del resto nos ayudaba a calcular este polinomio cuando el polinomio d era un polinomio de grado 1, como tenemos en este caso. ¿Cómo se calculaba el resto según el teorema del resto? Bueno, sabíamos que este resto era igual al polinomio n evaluado en z. Eso es lo que me decía el teorema del resto. Fíjense en el video anterior que tienen bien explicado el teorema del resto para entender este paso. Ahora bien, ¿cuánto vale n de z? Bueno, habíamos visto que n evaluado en z vale 0, porque z era justamente una raíz del polinomio n. Por lo tanto, este r de x vale 0 y llego a... Esto es por el teorema del resto. Y llego a esta formulita. Resto vale 0, llego a esta formulita. ¿Qué me dice esta fórmula? Esta fórmula me dice que siempre voy a poder expresar al polinomio n como producto de dos polinomios. Uno de grado 1 y el otro polinomio, por supuesto, sí, este tiene grado 1 y este tiene grado n, el polinomio c va a tener que tener grado n-1. Esa es una propiedad que vimos en el video donde tratamos productos de polinomios, ¿no? El grado de un polinomio, que es el producto de otros dos, es la suma de los grados de cada uno. Entonces, n-1 más 1 es igual a n. ¿Está bien? N es el grado del polinomio ¿no? Por supuesto. Entonces, siempre vamos a poder expresar un polinomio de grado n de esta manera, como el producto de dos polinomios. ¿Por qué vamos a poder expresarlo así siempre? Porque el TFA me garantiza que este z existe y el teorema del resto hace todo lo demás. ¿Está bien? Así que siempre voy a poder expresar el polinomio n como el producto de dos polinomios de este formato. Así que hasta aquí, entonces, una conclusión interesante de lo que me dice el TFA o teorema fundamental del álgebra es estas tres expresiones que vamos a escribir ahora, que son equivalentes, ¿no? Decir una de estas tres cosas que voy a escribir acá implica las otras dos automáticamente. La primera es que n de z es igual a 0. Este z existe siempre por el teorema fundamental del álgebra.
La segunda es que voy a poder expresar al polinomio n de esta manera. Y la tercera, que el polinomio n es divisible por x menos z. Recuerdan que un polinomio es divisible por otro cuando su resto es 0. Y ya habíamos visto, aplicando el teorema fundamental del álgebra, que el resto, recuerdan que iba a caer a 0, ¿no? Y fíjense que la división entre n y x menos z es el polinomio c. ¿Está bien? Si yo lo quiero hallar. ¿Está bien? Decir una de estas tres afirmaciones implica las otras dos. Porque decir que z es una raíz del polinomio n implica esto. Porque voy a poder expresar a n de esta manera. Y si puedo expresar a n de esta manera, estoy diciendo esto también, ¿no? Y así, si yo hubiera tomado cualquiera de las otras dos afirmaciones, implicarían todo lo demás. Así que esta es una importante conclusión del teorema fundamental del álgebra. Veamos un ejemplo. Imagínense que tengo este polinomio de grado 3. Les doy como dato que menos 1 es raíz de n. Si ustedes se fijan, ponen menos 1 aquí, reemplazan x por menos 1. Van a ver que menos 1 es una raíz del polinomio n. Vamos a hacerlo por las dudas. Esto da menos 1, 3 por 1, menos 3 y más 1, y esto es 0. ¿Está bien? Ese es el dato que les doy. Bueno, si tenemos el 0 de la función, si sabemos cuál es, la raíz de la función, digo 0 porque cuando analizamos el curso de análisis, un 0 de una función se le dice a algo parecido, ¿no? Y a veces a uno se le cruzan los conceptos. Pero bueno, raíz, vamos a hablar con propiedad, raíz de un polinomio. Bien. Entonces, conociendo esta raíz, yo puedo expresar el polinomio n de esta manera. Es decir, puedo decir que n es igual a c de x, que no sé qué es todavía, por x menos la raíz. Como la raíz es menos 1, x menos menos 1 es x más 1. ¿Está bien? Bien, ¿y qué me faltaría para expresar esto? El polinomio c. ¿Y cómo lo voy a calcular el polinomio c? Muy sencillo. El polinomio c, despejándolo, es n dividido x más 1. Es el cociente de entre n y x más 1. Y eso es lo que voy a calcular aquí. Bien, x cubo dividido x es x cuadrado. X cuadrado por todo esto me da esto. Hago la resta. Llego a esto que está aquí. 2x cuadrado dividido x da 2x. 2x por todo esto daría 2x cuadrado más 2x. Lo escribo aquí. Resto esto. Me da x más 1. Y x dividido x da 1. 1 por todo esto da x más 1. Y esto, como era lógico, tenía que dar resto 0. Entonces, este resultado que encontré yo aquí es el polinomio c. Entonces, puedo decir que esto es igual a esto. Entonces, conseguí expresar el polinomio n como producto de dos polinomios. Uno de grado 1 y otro de grado n-1. Ahí vemos que se cumple la propiedad que vimos antes. Como n era de grado 3, el polinomio c tiene que ser un grado menor, es decir, 2. Así que este es el teorema fundamental del álgebra, y esta es una conclusión muy interesante de este teorema, que nos va a servir para llegar a otra conclusión todavía un poco más aguda acerca de las raíces de los polinomios, que lo vamos a ver en el próximo video. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, compártanlo, exprésenlo y nos vemos en un próximo video. Chao.